Hola, hola amigos, amigas, bienvenidos a este lugar de Caudillo Arquitectos donde platicamos de cosas de patrimonio, de arquitectura. Ya estamos ampliando, ¿verdad? Cada Nuestro, vez vamos a llegar más lejos. cada vez vamos a llegar a más temas, pero bueno, lo importante es que hablamos de arquitectura y de patrimonio de México y del mundo. Bienvenida, Vera, ¿cómo estás? Muy bien, George. ¿Tú qué tal? Y sí, les vamos a estar hablando como de más cosas porque el patrimonio no solo son edificios bonitos. Entonces vamos a hablar como de todo un poquito. No, al contrario, ¿no? Como dices, cada vez el deterioro de los edificios pues es mayor y tenemos que empezar a verlos, a leerlos y a quererlos, ¿no? También como son. Totalmente, totalmente. Oye, quería hacer un paréntesis. Hoy me enteré que restauraron el edificio Basurto, que hablamos de él hace 2 videos. Sí. Hay que ir a verlo, por favor. Yo nada más digo que tenemos ahí un toque, ¿eh? Un toque. Sí, 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 sí. Híjole, ¿de qué hablaremos tú? Hay que hablar de, de la esfinge, a ver si le ponen la nariz. Oye, pues sí, lo acaban bueno, ya llevaba mucho tiempo en restauración, a partir del sismo del 2017, y bueno, por fin, al parecer, ya lo terminaron y pues se empieza a habitar de nuevo. Que eso es lo... Sí, para los que no sepan, nada más haciendo como un paréntesis, es uno de los edificios Art Deco de los que hablábamos en una de las sesiones y tiene una escalera hermosísima, súper fotografiable y que ha aparecido en infinidad de películas y videos y grabaciones y Sí. de todo, ¿no? Bueno, así como ir a visitarlo, pues también habrá que conocer a alguien allá adentro, ¿no? Porque es un lugar privado y, Sí, o bueno, volverse repartidor de Uber Eats. exacto, perfecto, esa es buena idea, muy bien. Oye, bueno, pues, regresando un poco al tema de los edificios patrimoniales y del deterioro que estos pueden llegar a tener, pues hay muchas formas de empezar el deterioro de un edificio, ¿no? O sea, existe por ejemplo, el calor, el viento, eh, el agua, las humedades, ¿no? Los sismos, el mismo humano. Entonces, Somos lo peor. exactamente. Bueno, y también porque se utilizan los espacios, ¿no? Y se utiliza la arquitectura. Entonces, Sí, son edificios que están vivos. exactamente. Entonces, también nuestra intervención y nuestros cambios, pues, afectan a la arquitectura. Pero bueno, en este caso, vamos a hablar específicamente de las humedades, que creo que el agua es uno de los peores enemigos de las construcciones, ¿no? Como ya hablábamos también en nuestro capítulo de Adobe, el agua pues a veces nos ayuda, pero también a veces nos afecta mucho, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, si nosotros pensamos el patrimonio como si fuera un viejito, hay que darle muchísimo mantenimiento. Sí, definitivamente son edificios que están vivos y que están en constante uso y parte de ese uso empieza a deteriorarlos. Yo siempre había tenido la teoría de que el agua es el peor enemigo, ¿no? O sea, el top de enemigos de la construcción. En primer lugar está el agua, por lo que yo me he encontrado en temas de restauración. Y preparando el tema del día de hoy, me encontré con un estudio que dice que el 38% de las lesiones que se encuentran en los inmuebles se dan por humedad. O sea, 38%, estamos hablando de que es la mayoría de las lesiones, porque el otro 52%, Se divide. 62% se divide en el resto de las causas, ¿no? Entonces, sí estamos hablando de la mayoría. Eh, Vamos a ir hablando un poco de qué tipos de humedades podemos encontrar en los inmuebles, por qué se dan y cómo poder entenderlas, porque para tratar alguna de las patologías de estos inmuebles, lo primero que tenemos que hacer es conocerlas, entender por qué está pasando, conocer el origen del problema y ya sobre eso actuar, ¿no? A ver, platícanos. O sea, a ver si es cierto. A ver si es cierto. Pues mira, para empezar, cuando nosotros hablamos de humedad, es la presencia no deseada de agua en el inmueble. Cuando nosotros empezamos a tener el agua en donde no debe estar, entonces ya podemos empezar a hablar de humedades. Uno de los principales daños que nos provocan las humedades es que alteran la durabilidad de los materiales. O sea, nos van a alterar la durabilidad de los materiales, nos van a alterar la apariencia de los materiales y la resistencia de los mismos. Uno de los principales problemas o el por qué el agua es uno de los principales problemas es la mutabilidad que tiene. Cambia de un estado a otro con muchísima facilidad
además de que químicamente es uno de los vehículos más sencillos que tienen otras sustancias. Vamos a hablar rapidísimo de la lluvia ácida, ¿no? En el aire están todo el tiempo, vamos a hablar con algunos términos medio rebuscados, pero no es otra cosa más que mugre en el aire. El anhídrido carbónico, que es el smog, y los sulfuros y los sulfatos, que están en el aire permanentemente. De repente llega la lluvia, que una de las funciones principales de la lluvia es limpiar la atmósfera y arrastra toda esta basurita que está ahí. Arrastra esta basurita y la basurita se adhiere a los edificios. Y como son moléculas muy pequeñas y el agua tiene una facilidad increíble de ir penetrando en la porosidad de los materiales de la construcción, entonces se la lleva junto con ella y empiezan a generar erosión, porque son partículas finas o son sales que empiezan a erosionar los materiales, además de eflorescencias, manchas, ¿cómo se llama? Cristalización de las sales. ¿Y qué otra cosa? Se me fue. Decir que esa lluvia ácida es un problema, pues, nuevo, ¿no? Porque es prácticamente a partir del siglo XX que empiezan estos deterioros por la lluvia ácida, ¿no? A Antes, partir de la revolución industrial, en el momento que nosotros empezamos a quemar combustibles, le damos en la torre a nuestra atmósfera y le estamos contaminando permanentemente. Y sí, las primeras lluvias de la temporada de lluvias son las que más afectan a los inmuebles porque son las que arrastran todo este material que se está acumulando en la atmósfera en la época de sequía y llega y se aloja en todas las porosidades de los edificios, sí, es ¿no? el enemigo número uno del concreto y de la piedra, ¿no? O sea, los deshace, Exactamente. los hace polvo, ¿no? Sí, 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 sí. Es el enemigo número uno de todo. O sea, la verdad es que las construcciones son elementos que están muy expuestos al medio ambiente, muy expuestos a la lluvia, al aire, al frío. También tienen este problema de dilatación los materiales. Y entonces que tiene el agua, tiene un superficial muy, ¿cómo se llama? Muy flexible. La tensión superficial es esta capita que forma el agua, o sea, cuando es la capa externa y la facilidad que tiene esta capa externa de adaptarse al contenedor, al elemento que lo contiene. Entonces, a eso lo vamos a llamar humedad por capilaridad. Ahorita les voy a platicar un poco de los tipos de humedades que tenemos, pero el agua puede empezar a adaptarse a cualquier forma. Entonces, si se aloja en una cornisa, va a tener la forma de la cornisa. ¿Cuántas veces no hemos ido de día de campo y te encuentras una piedra que ha estado puesta ahí toda la vida y ya está toda desgastada por la acumulación de agua permanente, ¿no? Entonces, esa es la capacidad que tiene el agua. Además, como ya te decía, es muy complicado que la encontremos en estado puro, casi siempre va a ser vehículo o agente conductor de otras sustancias, que son las que provocan en realidad el deterioro que nosotros vemos en los edificios. Sí, y también eso que dijiste es importante, ¿no? Si vemos alguna falla, por ejemplo, en una cornisa, por ejemplo, que ya está rota y no la arreglamos, por ejemplo, en un momento dado, por ahí va a pasar el agua y va a empezar a abrirse y a deteriorarse mucho más rápido, ¿no? O sea, estos elementos tienen pues, ¿cómo se llama esto? Pues estamos un poco trabados el día de hoy, ¿verdad? Tienen la función pues, de cubrirse del agua y esto, ¿no? Pero si se rompe, si se quiebra, si se fisura, empieza a pasar el agua por ahí y ahí es donde empiezan a deteriorarse los edificios, ¿no? Y además es increíble los rinconcitos por los que se puede ir una gotita de agua. Sí, Y empieza a abrirse paso y abrirse paso y abrirse paso. Además de que debemos entender, sobre todo en temas de patrimonio y construcciones de tierra, que pues el agua es el principal detonador de vida, de vida en las cornisas de los edificios. sí, Entonces, una gotita de agua puede despertar una semilla guardada en el sí. mortero de tierra y entonces eso nos va a empezar a generar que empiecen a crecer vegetación parásita en cornisas, en las azoteas, en todos lados.
Y al nosotros tener una raíz que se está moviendo por las juntas constructivas de nuestro inmueble, pues ya le vamos abriendo paso y entre la raíz y el agua ya hacen un combo increíble y empiezan a abrir juntas y a marcar más caminos por donde irse, ¿no? Yes. Ahora, también tenemos que entender que muchos de los materiales con los que trabajamos, sobre todo edificios patrimoniales, que estamos hablando de tabique, de piedra, morteros de cal, arena y maderas, todos estos materiales tienen una humedad per se, o sea, humedad, son materiales húmedos. La madera es un material que absorbe o que retiene muchísima humedad sin que se le considere un material húmedo como tal, pero también son muy susceptibles de que al ser materiales húmedos todo el tiempo estén buscando absorber la humedad, ¿no? Entonces el propio material va a permitir o va a funcionar como una especie de imán para absorber o para atraer estas partículas de agua. Dependiendo de la porosidad de los materiales, van a tener mayor capacidad de absorción y, pues bueno, también dependiendo de la característica del poro del material, porque tenemos, por ejemplo, materiales como el concreto, que si bien son materiales que tienen una humedad inherente al material, no absorben tanto por el tipo de acabado que se le da al final, ¿no? Entonces también va a depender muchísimo de los acabados, de la porosidad, de la densidad del material, que sea más susceptible a esta absorción. Sí, y bueno, no sé si lo vayas a mencionar más adelante, pero ahorita hablaste ahora sí que del agua que viene de arriba, pero en la Ciudad ¿Qué de tal la de México, abajo? exactamente, en la Ciudad de México estamos en muchas de las zonas, y justamente donde están los edificios patrimoniales, estamos muy cerca del manto freático, entonces el agua llega de abajo, y esa es la más difícil de contraatacar, porque pues es agua, ahora sí que con muchas sales, ¿no? Que te van permeando en los muros de abajo hacia arriba. Con muchas sales y que además entra con muchísima presión, y la Ciudad de México se construye la mayor parte con tezontle, que si volvemos a hablar de la porosidad de los materiales, es un queso gruyere, entonces le entra humedad por todos lados. Mira, si lo nombramos, en las construcciones nosotros vamos a tener diferentes tipos de humedades. En grandes rasgos se dividen en 5 tipos de humedades. Las primeras son las humedades de obra, que es súper interesante porque estas humedades de obra en realidad son patologías muy recientes por la velocidad a la que tenemos que estar construyendo ahorita. Antes, cuando se hacían estos edificios patrimoniales, pues cada cosa te lleva su tiempo, la cal tiene un periodo mucho más grande de carbonatación que el fraguado del concreto, entonces como que todo iba haciendo cada cosa a su tiempo y todo con mucha calma. Ahora que todas las construcciones se hacen para ayer, ¿cuántas veces no ha pasado que de repente no termina de secar el revocado de los muros y ya quieres poner un recubrimiento cerámico? Entonces la humedad que tiene dentro del muro, que no hemos permitido que salga totalmente, nos va a botar esos acabados. Entonces estas son las humedades de obra. Sabemos que para temas de construcción se requieren cantidades increíbles de agua y está todo el tiempo muy, muy húmeda la obra civil. Entonces, si no lo dejamos secar, vamos a tener humedades que se estén concentrando dentro del edificio desde el nacimiento del edificio. Esas son unas que si se le va dando tiempo y organizamos bien nuestros tiempos de construcción, la podemos librar bastante bien. Después tenemos la que tú mencionabas, que es la humedad por capilaridad, que va a depender muchísimo del terreno en el que nosotros construyamos. Nuestra Tierra, nuestra madre Tierra, tiene una capa, la corteza terrestre en la que estamos parados nosotros, y por abajo hay algo que se llaman mantos freáticos, que es en donde se va acumulando el agua. Y dependiendo de la altura de estos mantos freáticos, vamos a tener presencia de humedad bajo la Tierra, ¿no? Y si nosotros metemos nuestra cimentación y estamos muy cerca de estos mantos freáticos, por la presión que esté ejerciendo el núcleo de la Tierra hacia afuera, va a buscar salir por todos lados. Y volvemos a hablar de los poros. Empiezan a generar una especie de caminitos, como los caminitos que hacen las hormigas, y el agua, al ser tan ligerita esta tensión superficial, va a buscar salir a toda costa. Está teniendo muchísima presión al interior de la Tierra y va a buscar salir por todos lados. La humedad por capilaridad la podemos identificar porque de repente en los arranques de los muros parece que hay sal pegada, hay la cristalización de las sales, lo que decías, al ser
agua que está adentro de la tierra va a jalar muchísimos minerales que van a ir atravesando por todos estos poros, van a salir y se van a cristalizar en los paramentos de los muros. Vamos a ver también eflorescencias y manchas negras. Es muy común que nosotros veamos manchas negras. Una cosa que a mí me pareció súper interesante, obviamente va a depender muchísimo del material del que esté hecho nuestro muro, de la época del año en la que estemos, porque obviamente en una temporada de lluvias la tierra tiende a estar mucho más húmeda. El acabado que tengamos, si nosotros tenemos un recubrimiento cerámico, seguramente la humedad por capilaridad va a subir más hasta que encuentre un material más poroso. Me estoy atorando y creo que estoy haciendo ruido. No, estás bien. Y la orientación de los edificios. Un muro en el hemisferio norte, un muro que esté al norte, va a tardar mucho más tiempo en tener un desecado, entonces la capilaridad puede llegar por encima de los 2 metros, al contrario de un muro que da al sur. Un muro que da al sur, al tener muchísima incidencia de los rayos solares, va a secar mucho más rápido. Entonces, sí, el problema de capilaridad es complicado, sobre todo cuando para la cimentación utilizamos materiales sumamente porosos y no le damos el tratamiento adecuado para recubrir esa cimentación. Pero era esa a la que te referías, ¿no? Sí, es un mal difícil de combatir, definitivamente, ¿no? Bueno, yo llevo trabajando, yo llevo tratando de eliminar en una casa la humedad por mucho tiempo, ¿no? Y sí, es difícil. Es difícil, sobre todo porque si no, como dices, si no se hizo desde un principio, cuesta más trabajo. Sí, totalmente. Lo que se recomienda en esos casos es meter drenes y que vayan sacando poco a poco el agua. Sí, Hay ya mucha tecnología también que se utiliza para esos casos. Hay algo que se llama hidrósmosis, que ahí por un choque de, como eléctrico de partículas se va sacando la humedad. No sé exactamente cómo funciona. Podríamos hacer un programa para la sí. solución de las humedades. Ahorita solo vamos a hablar de cómo atacan, pero sí, ya hay muchas formas de atacarlo. Y qué curioso, cada quien habla de la feria como le ven ella, ¿no? Porque sí, definitivamente Ciudad de México debe tener una gran cantidad de problemas de capilaridad, de humedad por capilaridad. Sí, pues es que aquí, bueno, en algunas zonas haces un hoyo de medio metro y ya te encuentras el manto, ¿no? Como en la playa. Pues sí, prácticamente. Entonces sí es un tema muy recurrente aquí, por lo menos. No sé en Puebla, Sí. pero aquí es muy, muy recurrente. Aquí, bueno, los problemas que yo me he encontrado cuando hemos tenido humedad por capilaridad, el problema es que construyen cisternas muy cerca de la cimentación de edificios antiguos y las cisternas siempre son un dolor de cabeza si no están bien trabajadas porque tienen filtraciones y esas filtraciones afectan a la cimentación de los inmuebles antiguos. Pero es el único problema que yo me he encontrado. Ok. No sé qué tan profundos estén los mantos freáticos aquí, pero casi no hay ese tipo de humedades. O si las hay es porque hay jardines cercanos o alguna jardinera o Sí, cositas sí, así, sí. ¿no? Y sobre todo los recubrimientos. Si no tenemos un recubrimiento adecuado que permita este entrar y salir del agua, de la humedad en los muros, yo siempre he pensado que no tiene que preocuparnos el hecho de que un muro esté húmedo, porque lo que comentábamos, hay materiales que son húmedos de naturaleza, Ujú. sino el darle la facilidad al edificio de que esté absorbiendo y sacando esta humedad Sí, permanentemente, de lo ¿no? que le llamamos respirar, ¿no? Dejar al muro respirar, ¿no? Que Exactamente. por lo mismo, o sea, por eso hay que utilizar, bueno, o por eso se utilizaba de siempre, ¿no? La cal, estos acabados, ¿no? Que te permiten pues, respirar, ¿no? Entonces, Exacto, y que estamos muy acostumbrados a ver en acabados como pisos de madera, que tienen los respiraderos, los pisos de madera, sí, porque sabemos que es un material que de verdad es muy evidente el trabajo sí, de sí. dilatación y no sé cómo se llama lo contrario de dilatación, Ujú. pero que está ahí y que tenemos que tomarlo en cuenta para el proceso de construcción, ¿no? Sí, claro. Otro tipo de humedades que tenemos y que es el pan de cada día en temas de restauración, son las humedades por filtración. Estas humedades por filtración es cuando tenemos problemas con alguna bajada de agua pluvial, lo que comentábamos hace rato, alguna fisura, alguna acumulación de agua que se esté dando en algún punto específico del edificio y que lo esté absorbiendo y empieza a generar grandes manchas y grandes problemas, ¿no?
Después del sismo del 17, en algunos de los inmuebles en los que estuvimos trabajando, nos topábamos con que sí, había muchísimas grietas, muchísimas fracturas, que no hubieran sido tan graves si el edificio hubiera tenido un proceso de mantenimiento correcto. Sobre todo en los arranques de los arcos, que en el sistema constructivo de las iglesias, el arranque del arco es el que más material tiene para que la compresión funcione y el arco no se abra. En ese punto la absorción de agua era muchísima. Entonces, cuando nosotros tenemos tantísima agua, lo repito, es un vehículo para las sustancias y para las partículas más pequeñas, empieza a disgregar este material y empezamos a tener pérdidas y empezamos a tener como disociación de los materiales, y entonces provoca fallas. Y en el momento de que llega un sismo, está tan húmedo ese material y tan sensible que va a tronar. ¿Quién sabe si hubieran tronado de la misma forma sin tanta acumulación de agua? Pero sí, si nosotros tenemos una fisura, por muy delgadita que sea, por muy finito que sea la grieta, por ahí va a empezar a filtrarse el agua y vamos a tener muchísimas broncas. De los Sí, principales, perdón, de los principales problemas que tenemos en edificios contemporáneos y en la actualidad es la fijación de las antenas a las fachadas o a las azoteas. O sea, este taqueteo permanente de muros y de losas le da en la torre y por esos hoyitos se empieza a filtrar la gotita y ya valió. sí, lo hemos visto en algunas fotos que hemos subido en el Instagram y en Facebook, pues cómo es el mal de la antena de Sky y de todas estas, ¿no? De CBTV y esto. Que ya por sí mismas son asquerosas y deberíamos limpiar nuestros edificios, nuevos o antiguos. Sí, no, te iba a decir eso, que una pequeña fisurita multiplicada por 20 años, por 30 años, por 50 años, porque vivimos, la realidad es que vivimos en el país del no mantenimiento, ¿no? Entonces, Sí. cualquier cosita que dejemos de ver o una falla en la techumbre, ¿no? Ahí es donde arranca toda la humedad. Sí, 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 y de verdad nos da en la torre. O sea, los edificios al estar tan expuestos todo el tiempo, pues el agua los acaba. Y sobre todo el agua mezclada con viento y el agua mezclada con las partículas, el agua mezclada con todo, nos va a generar también muchísima erosión. No sé si tú recuerdas cuando nos hablaban del mantenimiento que se le daba al edificio de correos en la Ciudad de México, Ujú. que la balaustrada que corona todo el inmueble, tenían que cambiarle las piezas completas porque se deshacían. O sea, empieza la mezcla del agua y el aire, empieza a bolear todas las esquinas hasta que de verdad va desgastando todo y quedan elementos súper finitos. Ahora, es importante también que analicemos los niveles de absorción que tienen los materiales por sí mismos. Yo me acuerdo que cuando fue el incendio de Notre Dame, que supongo que todo el mundo se acuerda, todo el mundo pensábamos, ¿por qué no dirigen el chorro de agua directo a donde está saliendo las llamas, ¿no? Y alguien me explicó que no era posible porque si tú lo mandas directo, la piedra iba a absorber tal cantidad de agua que podía fallar estructuralmente. O sea, aumenta muchísimo el peso y también eso puede provocar una falla. O sea, la verdad es que el agua para el resto de la vida es indispensable, pero los edificios, mientras menos agua tengan en su entorno, mucho mejor. No, y para crear el edificio también se requiere de mucha agua, ¿no? Muchísima. Sí, Pero el ya una proceso vez de que construcción llegamos es muchísimo. ya no la queremos. Exactamente. No, y se tiene que ir por donde tiene que irse. El último tipo de humedades del que yo les quería platicar son las humedades accidentales y son las que se dan por un mal mantenimiento de las instalaciones. Que no falta que ya se rompió el tubo de agua potable o de sanitarias y tenemos ahí una filtración que lo mismo va a empezar a llevarse los materiales más finos y nos va a dar en la torre, además de las manchas y de lo poco estético que es un problema de humedad, ¿no? Sí, y bueno, y esto se multiplica si en el edificio tenemos murales, tenemos frescos, ¿no? Si tenemos carpinterías, pues ahí es donde pues ya nada más afecta al edificio, sino también a lo artístico y a todo lo demás. Exacto, nos afecta principalmente en sistema estructural la disgregación de los morteros. En tema de apariencia, las eflorescencias, ¿no? Pero para la madera y el metal
el agua es el peor enemigo. Y lo podemos ver, otro tipo de humedades que tenemos, y no lo tenemos tanto en las zonas en las que estamos tú y yo, son las humedades por condensación, que sí se da muchísimo en la costa. Sí. Y el problema de la costa es la cantidad de minerales que tiene el agua y el ambiente, que generan una corrosión impresionante en los metales. Es increíble cómo las vigas de acero empiezan a deshacerse, desaparecen, ¿no? Sí, ahí lo que pongas en la playa, te dura Se meses, acaba. te dura meses y ya está todo, corroído. Todo picado, sí. Exactamente. Sí. Muy bien, pues me gustó tu timing, Lisa. Fíjate que ¿Qué tal? acabaste perfecto, a los 25 minutos. Estuvo muy bien. No sé, tengo que Un hacer bombardeo reír. de humedades. No, y espérate, cuando hablemos del fuego y cuando hablemos de las erosiones y todo, ¿eh? Muy bien. Oye, Sí, pues porque muchas gracias por esta plática. Nos vemos la próxima semana. Y si les gustó, comenten, escríbanos, suscríbanse a YouTube. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Instagram. estamos en eh, todos lados, en todos lados, estamos en su celular, en su computadora, donde en estés. sus corazones. Escríbanos y suscríbanse y por favor, aquí estamos, comenten. Gracias. Saludos. Cuídate, George, qué gusto. Nos vemos. Saludos a todos. Bye.